Un círculo está dentro de un cuadrado. El radio del círculo aumenta a una velocidad de 5 metros por minuto y el tamaño del cuadrado están disminuyendo a un ritmo de 5 metros por minuto. Cuando el radio es de 3 metros y los lados son 23 metros, ¿qué tan rápida es el área fuera del círculo, pero dentro del cuadrado cambia y nos dicen que redondeemos con 2 decimales? Así que usaremos un diagrama a continuación para configurar el problema. Tenemos que tener cuidado. No queremos usar un diagrama que se vea así. No conocemos ninguna relación entre la disposición del círculo y los lados del cuadrado. Solo conocemos el círculo está dentro de la plaza. Así que, de nuevo, utilizamos este diagrama para la configuración, y porque estamos buscando para saber qué tan rápida es el área fuera del círculo y dentro del cuadrado cambiando, estamos buscando qué tan rápida es el área azul cambiando, que es igual al área de la plaza menos el área del círculo. Así que diremos que el área azul es igual al área del cuadrado, que es S al cuadrado y luego menos el área del círculo, que es un par de cuadrados de la lista de anuncios. Toda la información proporcionada. Porque el radio del círculo aumenta a una velocidad de 5 metros por minuto, conocemos la de R de t. Es igual a positivo 5 metros por minuto. Y debido a que los lados de los cuadrados disminuyen a una velocidad de 5 metros por minuto, conocemos la de S de t. Equivale a menos 5 metros por minuto. Estamos intentando averiguar qué tan rápido el área fuera del círculo y dentro del cuadrado es cambiando, que es dat. Así que buscamos dat cuando el radio es de 3 metros. Y los lados del cuadrado miden 23 metros. Y ahora, el siguiente paso diferenciamos ambos lados de la fórmula del área con especificación AT. Diferente. El lado izquierdo del espectro, la derivada de A con especificación AT es dat. Igual es en el lado derecho la derivada de S al cuadrado de la especificación AT es 2 veces de S de t. Y luego la derivada negativa de pi r al cuadrado del espectro es 2 pi r veces de r de t. Y ahora podemos determinar para el dat, sustituyendo el valor de S de tr, y de R de t de A de t. Es igual a 2 veces S, que es 23. Multiplicado por ds de t, que es menos 5. Menos 2 veces pi por R, que es 3. Multiplicado por dr de t, que es 5 positivo. Simplificando a la derecha, el valor exacto de dat es menos 230 menos 30 pi, y esta es la rapidez con la que pasa el área cambia según las especificaciones y el tiempo y, por lo tanto, las unidades son metros cuadrados por minuto. La aproximación decimal para el ADT. Porque nos dicen que corramos 2 decimales son menos 324,25 metros cuadrados por minuto. Esta es la rapidez con la que el área fuera del círculo y dentro del cuadrado está cambiando. Cuando el radio es 3 metros, los lados miden 23 metros y el radio aumenta a un ritmo de 5 metros por minuto, y los lados del cuadrado están disminuyendo a una velocidad de 5 metros por minuto. Y dado que la ADT son ventanas negativas, el área azul está disminuyendo a un ritmo de 324,25 metros cuadrados por minuto. Pero, de nuevo, porque la siguiente declaración solo dice la tasa de cambio, incluimos la negativa. Nuestra respuesta final es menos 324,25 metros cuadrados por minuto. Espero que te haya resultado útil.